bienvenidos. Hoy tengo aquí conmigo a una persona muy especial que es Gaspar Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Laura, encantado, un placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Además, que se me hace rarísimo hablar contigo en castellano ahora mismo. mismo. Es muy raro. Y el cambio de rol, porque normalmente soy yo que te entrevisto a ti. Sí, ya la digo, estás en mis manos. Entonces, para quien no conozcáis a Gaspar, voy a introducirle y presentarle un poquito. Gaspar Hernández es escritor y periodista, o un escritor y gran periodista, conocido especialmente por su programa de radio y televisión L'Ofici de Viure. Es pionero en hablar sobre estos temas de autoconocimiento en España, ya que lleva más de 15 años creando profundas e interesantes conversaciones con expertos sobre psicología, espiritualidad y conducta humana en general. Es autor de varios libros, entre los que destaco La libertad interior, y creador de la plataforma L'Art de Viure, así como conductor de varios retiros presenciales. ¡Tachán! Entonces, Gaspar, como bien decías, hoy se invierten los roles, hoy te entrevisto yo a ti. Además, sé que soy una privilegiada porque es algo que no acostumbras a hacer, así que voy a aprovecharlo, porque tú siempre has sido una persona que has aprovechado tu micrófono para ser altavoz de otras personas, pero yo creo que la gente no se da cuenta hasta qué punto no eres solo un eterno estudiante, sino también ya un maestro, al menos desde mi punto de vista. Así que, bueno, ¿qué te llevó a ti hace 15 años a empezar un programa que entiendo que ya se llamaba así, L'Ofici de Viure? Sí. ¿Y cómo conseguiste convencer a tus jefes? Porque en esa época no estaba nada de moda esto, ¿no? Y debían de... Bueno, no sé, ¿cuál fue la respuesta de tus jefes? ¿Qué te llevó a necesitar o querer crear este programa? Fue a raíz de una crisis personal. Yo me dedicaba a las noticias, a la información. Moderaba tertulias, sobre todo de información política, y me dedicaba a dar a conocer todo lo que sucedía, sobre todo en Cataluña, a través de Cataluña Radio, pero también en el mundo, política, económica, actualidad internacional, etc. Hasta que me hice la pregunta del millón, que es: ¿los medios de comunicación estamos empeorando o mejorando la sociedad? Yo era muy crítico entonces, y lo sigo siendo ahora, contra muchos con muchos medios de comunicación. Evidentemente no con todos, porque hay excepciones. Los medios de comunicación tenemos que, teóricamente, hacer de contrapoder, cosa difícil porque en muchos casos dependen del poder político o económico. Pero mi crítica a los medios iba más allá. Por ejemplo, destacamos todo lo malo, o sea, todo lo que no funciona bien en la sociedad lo reforzamos, ¿no? Es la noticia, porque las buenas noticias, como sabes, Laura, y dice el tópico, no son buenas noticias. Entonces, todo lo que no funciona, los actos de inconsciencia máxima lo destacamos, son titulares, lo repetimos. El odio, la violencia física, pero también violencia verbal que puede provocar violencia física. Que me paré y dije, yo no quiero formar parte más de este engranaje, ¿no? Tiene que haber otra manera. Porque entonces dices, bueno, era una crisis personal, tú estabas allí yendo a trabajar y sentías que esto no estaba alineado contigo, Sí. ¿Qué te sucedió? No, efectivamente, yo no estaba ya, había estado alineado con el objetivo también de poner un grano de arena para hacer una sociedad mejor, pero vi que en muchos casos la información, estrictamente hablando, ¿no? El modo de dar a conocer las noticias no era una forma, no resonaba conmigo. Yeah. Entonces me sentía ya muy lejano. Yeah. Y bueno, entonces lo que pasa muchas veces es que la persona deja ese ámbito, ¿no? Lo has visto mucho en organizaciones, Laura, y en empresas, que la persona a veces lo que hace es dejar la empresa o dejar el mundo empresarial y dedicarse a otra cosa desde fuera. Yo decidí quedarme dentro, ¿no? Yeah. Y dije, bueno, desde dentro, ¿qué puedo hacer? ¿Programas sobre buenas noticias? No, porque en Estados Unidos han fracasado todos los programas de buenas noticias, ¿no? Por desgracia. Aunque cada vez, yo digo, paréntesis, que cada vez en el mundo ocurren actos de más bondad, de compasión, ¿no? Que los medios no destacamos. Cierro paréntesis. Entonces, desde dentro propuse a mis directores hacer un programa radicalmente diferente. Y el primer día, cuando fui a hablar con ellos de estos temas, que son muchos de los temas de los que hablas tú, me dijeron, bueno, esto es como hablar del tarot. ¡Hola! Sí. ¿En serio? Lo veían como esotérico, el bienestar emocional y todo eso. Bueno, y en aquel entonces, por ejemplo, la meditación se asociaba a relajación, ¿no?
Sí. El yoga, tú piensas que no hace, Sí. no hace tantos años que en Barcelona, uno de los pioneros del yoga, Jordi Colomer, me dijo, a mí me insultaban por la calle por practicar yoga. Qué fort. Entonces todo ha cambiado, por suerte todo está cambiando, ¿no? Pero en aquel entonces era como hablar del tarot y estas cosas raras y me dijeron, bueno, lo podrás hacer pero en horario de A la 1 de la madrugada. noche. Sí, a la 1 de la noche, exacto. Y de 1 a 3 de la madrugada, pero después empezó a tener mucha audiencia y ¿Sí? también sin publicidad, yo creo que es por este cambio de conciencia emergente, ¿no? que vamos viendo. Y bueno, ya empecé a tener buenos horarios, el programa se convirtió muchas veces en el más escuchado, en el podcast más escuchado en Cataluña bueno, y fuimos creciendo, pero todo surgió a partir de esta crisis personal. Entonces, de todas estas conversaciones, porque tú has hablado y conoces un montón de gente, llevas 15 años con esto, y tienes que haber hablado con gente de todo tipo. ¿Cuáles han sido esas conversaciones y personas que más te han impactado o que más te han influenciado o que recuerdas especialmente? Hay muchísimas porque cuando viene a Barcelona algún referente, ¿no? de la psicología, de la espiritualidad, entonces tenemos la suerte que pasa por el programa, entonces ha pasado tanta gente que soy un poco incapaz, ¿no? de hablar de un nombre o de unos cuantos. Pero siempre me llega más la persona que habla desde el corazón, que es coherente, donde notas coherencia entre lo que dice, piensa y hace, cosa que no siempre sucede. Nombres, o sea, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, que hice una de las últimas, por no decir casi la última entrevista a Claudio Naranjo antes de su muerte, entonces para mí fue muy impactante, porque él me dijo que era la mejor entrevista que le habían hecho en su vida y yo no me lo creí para nada, pero bueno, se lo agradecí. Y entonces me dijo que ya estaba a punto él para descansar, para irse, que su maestro se lo había dicho. Sí, entonces esto me lo dijo a micrófono cerrado, pero esta, por ejemplo, me conmovió mucho, ¿no? Y la tengo siempre como muy presente. Y en general todas las entrevistas que fluyen sin guión, como la tuya ahora, Laura. Sí, bueno, te hago unos puntos, pero es a ver dónde vamos. Preparamos más o menos la conversación con el equipo, hay un guión previo que evidentemente lo elaboramos, pero después hay esa magia de la conversación que te lleva a sitios donde totalmente insospechados, como si fuese un concierto de jazz, ¿no? Improvisado. Sí. ¿Cuáles son tus influencias más importantes? Porque en tu libro de la libertad interior, del que luego te preguntaré, que es una delicia, ya se ven algunas, pero ¿nos las puedes mencionar? ¿Influencias en qué ámbito? En tu forma de ver la vida, en tu forma de entender tu espiritualidad o de vivirla. Sí, en esa dirección. Sí. Bueno, actualmente la influencia que también estoy contribuyendo a divulgar todo lo que puedo, no solo a través del ofici de viure, sino de los libros, de retiros, cursos, bueno, cursos no doy, yo no doy aún, pero sí, sobre todo de los retiros, es la de Antoni Blai Fontcuberta, que fue un gran psicólogo catalán, fue el pionero, el primer psicólogo referente en la psicología transpersonal, ¿no? Que va más allá de la mente individual y del cuerpo individual. Y entonces esta es la gran influencia. Yo creo que Blai Fontcuberta, si hubiese escrito en inglés o hablado en inglés, hoy sería un referente mundial. Sí. Sus libros estarían traducidos a todos los idiomas, pero en aquel entonces, pues, bueno, no sucedió, él era minoritario, pero bueno, se ha ido haciendo grande con el paso de los años su figura, ¿no? Y es el gran referente, porque muchos de los temas de los que hablamos hoy en día él ya los sintetizó y los explicó con mucha claridad. Este sería quizá el gran referente. Y después, bueno, todos los maestros que se refieren a la realidad más real, a la realidad no dual, que no tiene nada que ver con lo que perciben nuestros sentidos. Estos también en estos momentos son los que contribuyo a divulgar y de los que me alimento más. Claro, es que Blai era una persona que venía del rigor de la psicología, etcétera, pero ya incluyó temas de la trascendencia, la espiritualidad, y yo creo que estos temas
Yo creo que la gente estamos hambrientos de estos temas porque somos huérfanos espirituales, ¿no? Es decir, Sí. El laicismo está bien, pero no dejamos de tener necesidades espirituales que antes o aún ahora para algunas personas cubrían las religiones, pero muchos ya no nos sentimos identificados con religiones, aunque seguimos teniendo estas necesidades espirituales. Y el hecho de que gente académica, muy profesional, etcétera, que hablan también de espiritualidad, yo creo que es lo que llega a las personas, ¿no? Entonces... Sí, totalmente, porque si no, sin este componente, algo falla en la ecuación de la vida. Sí. Entonces, cuando otro de mis referentes, que era Krishnamurti, decía no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, Sí. bueno, ¿por qué nuestra sociedad está enferma? Claro que a mí tampoco me gusta hablar de sociedad en general enferma, porque Ya. bueno, hay de todo, pero Sí. bueno, ya nos entendemos. Sí. El componente que falla es esta conexión con la dimensión del ser. Estamos solo viviendo desde la dimensión del hacer, ¿no? Falta esta conexión con la dimensión del ser que va más allá. Blay dejó de ejercer como psicólogo individual, particular, de consultas particulares, porque dijo, si la persona no sabe quién es, los problemas se van repitiendo y van surgiendo de otro modo. Es decir, si la persona no reconecta con esta dimensión esencial de su ser, no hay nada que hacer. Entonces él era desde este punto de vista pesimista, ¿eh? Y bueno, estamos acompañados aquí. Porque Blay además tenía sus propias prácticas, estas herramientas para conectar con esa trascendencia, ¿no? Creo que en el libro, de hecho, de la libertad interior hablas de ellos. Hablabas de visualizaciones, de meditaciones... Bueno, hay muchas técnicas y efectivamente Blay para sus alumnos más avanzados recomendaba seguir distintos pasos, ¿no? Pero bueno, son pasos que hoy ya más o menos conocemos, que se han popularizado, pero que guardan relación sobre todo con el silencio interior, algo que en estos momentos aquí... Está siendo todo un reto ahora mismo para los que silencio no exterior estáis viendo. no tenemos. Nos ha rodeado un colegio y todos los alumnos nos están mirando. Sí, no, es la vida, ¿no? Es la Estamos magia haciendo de la un vida. ejercicio Sí. de atención Bueno, plena. Exacto, esto en un plato de televisión nos lo perderíamos, ¿eh? Sí. Bueno, no, pues lo que decíamos, que todo lo que nos lleve a reconectar con lo que Blay denominaba el fondo, nuestro centro, bienvenido sea. Sobre todo se trata primero de dejar de buscar la felicidad fuera. O sea, hemos nacido y crecido en una sociedad que nos invita a buscar la felicidad siempre fuera, en el exterior. Y el momento, para mí el clic lo hacemos cuando ya dejamos de buscar fuera, sabiendo que más o menos la felicidad que logramos por adquirir un objeto, comprar un coche, lograr un título, un trabajo, dura entre 3 y 6 meses. Entonces, si queremos algo, Blay decía, hay algo más estable, hay algo más, busca la felicidad en un lugar más estable, ¿no? Y es en el interior. Entonces, bueno, mi propuesta es ir tomando conciencia de qué capas de la cebolla nos impiden reconectar con nuestro interior, ¿no? Pensamientos, emociones, ¿no? que las necesitamos, pero que muchas veces son un obstáculo. Ya. Entonces, bueno, ir tomando conciencia hasta llegar al centro, al núcleo. Vale. Mucha alegría, Estoy por mucha alegría dejarlo. en esta Creo que voy a dejar entrevista. esto. Sí. Vale, porque en esta época, o sea, tú digamos que entras en esa crisis, dices necesito hacer otra cosa porque esto no me llena. Entiendo que también había una búsqueda no solo de realización profesional alineada con lo que tú querías hacer, sino también de felicidad en general. Entonces, entiendo que en estos 15 años ha habido un centrarte más en ese ser interior y no tanto en el ser exterior, porque además tú eres una persona de éxito profesionalmente, ¿no? Entonces siempre me ha sorprendido me ha gustado cómo no basas en el ego, tu identidad, etcétera. Entonces
En esos 15 años también ha habido esta evolución. Sí, claro. ¿Centrabas tu felicidad en lo de fuera? ¿Cuál ha sido esta trayectoria en tu caso? Claro, porque desde yo tenía un cierto prestigio asociado a las noticias. El prestigio... A la porra. Claro, lo tiro por la borda, ¿no? Porque ¿para qué? Ya. ¿Qué es el prestigio, no? Sí. ¿Qué es el prestigio? Además, y entonces dije, bueno, yo creo que son necesarios estos temas que están alineados con mi forma de ser actualmente, etcétera, y tiré por ahí, sabiendo que algunos de ellos no tenían prestigio en aquel entonces, ¿no? O sea que pagas un precio, pero el objetivo al final siempre es el mismo, que es cómo puedo contribuir yo más y mejor, ¿no? A una sociedad más consciente. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Desde los medios de comunicación, ¿no? Y aplícatelo, ¿no? Aplícate el cuento. Es evidente que, bueno, alguien que da una buena información sobre el tiempo o sobre el tráfico también, pues está haciendo un servicio público, ¿no? Con mucho valor. Sí. Pero bueno, faltaban estos contenidos en los medios. Lo que pasa es que también ha cambiado mucho, porque ahora tú y yo estamos hablando de estos contenidos, Laura, fuera de los medios de comunicación convencionales. Sí. O sea que por suerte todo está cambiando con tanta rapidez que también en ese sentido hay muchos medios de comunicación que están quedando obsoletos, ¿no? Porque también ven las realidades de un antiguo paradigma que no incluye precisamente todos estos temas, ¿no? Que aún se ven estos temas como de autoayuda, ¿no? Y siempre como un poco como por encima de la espalda. No hay nada de malo en la autoayuda, de hecho. No. Tiene muy poco, o sea, es como menospreciado, pero en el fondo el autoconocimiento, la autoindagación, la autoayuda es de gran utilidad. Mi pregunta para ti ahora es, ¿tú te sientes más feliz que hace 5 o 10 años? Sí, totalmente. Por un motivo, que es porque la felicidad no la concibo como antes también. Cuéntame más. Bueno, el tesoro para mí no es la felicidad, sino la paz interior. Ya. Podemos no tener paz exterior, que como es el momento Sí, actual ahora mismo. pero mucha paz interior. Hay un fondo y desde ahí, claro, ya no busco la felicidad, en las relaciones, en los objetos exteriores, en que las cosas sean como yo querría, ¿no? Sí. Pero en cambio he descubierto el auténtico tesoro de la paz interior, ¿no? Estar en paz, casi pase lo que pase, casi. No lo he logrado aún, ¿Sí? pero tú puedes estar triste y en paz interior. Entonces, este es el tesoro. Sí, de hecho va de eso tu libro, de la libertad interior, entiendo yo. Sí, porque buscamos la libertad siempre en el exterior, cuando lo que nos esclaviza es nuestra mente. Total, es muy bonito, me ha sorprendido, no tenía ninguna expectativa sobre el libro, pero empecé a leerlo y me gustó mucho la profundidad, o sea, a las 5 páginas ya entras en temas muy profundos, o sea, este es mi rollo. Y te tengo que decir que aunque es corto, no se puede leer rápido, es decir, está lleno de subrayadas, te hace pensar, te quedas así como, ostras, qué fuerte, está lleno de referencias de otros profesionales, otros expertos, así que es muy bonito, porque también hablas de experiencias que has tenido tú de conexión con la trascendencia, de prácticas que tienes tú en tu día a día para tener precisamente esa libertad interior. ¿Cuál era tu objetivo con este libro? Bueno, tal y como lo has explicado, el objetivo era, en un momento en que se hablaba mucho de la libertad exterior, pues dar a conocer otra visión que bebe de los grandes maestros de la historia, de la espiritualidad, para vivir de otro modo. Cuando yo me hacía la pregunta hace unos años, tiene que haber otra manera, ¿no? Ya. Tiene que haber otra manera de vivir, ¿no? Vale, pues ¿cuál sería esta manera, ¿no? ¿Es exterior o es interior? Es interior. El cambio siempre, como sabes y dices, empieza por el interior. Sí. Entonces, bueno, yo me pregunté, ¿de qué soy esclavo? ¿De qué soy esclavo actualmente, ¿no? Entonces empecé a diseccionar. Soy esclavo de mis pensamientos, de mi diálogo mental, vale, pues ya tenemos una capa de la cebolla menos, ¿no? Yeah. Esclavo de cómo gestiono mis emociones, vale. Y después ya voy al ámbito más espiritual, más profundo. ¿Hasta qué punto co-creamos nuestra realidad? ¿Hasta qué punto somos co-creadores de nuestra realidad? Y si experimentásemos. Entonces Blay
aquí era muy contundente. Él decía, la realidad es una nota mental, él se refería a nota mental. Depende de tu nota mental, creas una realidad u otra. Por eso hay personas a las que todo le va mal, o pasamos épocas en las que no sabemos por qué no funciona nada, ¿no? Sí. Te empiezan a fallar cosas en el trabajo, en familia, etcétera, en todos nuestros ámbitos. Entonces, la pregunta es, ¿esto es casualidad? Ya. Bueno, puede ser desde un punto de vista, puede ser casualidad, pero ¿y si hubiese alguna otra explicación que se nos escapa? Claro que tampoco me gustan las teorías facilonas, Ya. ¿no? Yo recuerdo que cuando salió El Secreto a mí Sí. no resonaba con El Secreto, porque pensaba, bueno, este es muy materialista, ¿no? Se basa en coches, dinero, pero bueno, algo de verdad vi que había allí, ¿no? Y Bly, en ese sentido, es muy contundente. Él dice, no el 100% de las veces, pero en un 90 y largo por ciento de las veces, lo que te está pasando depende de tu nota mental. Entonces ahora tú y yo, Laura, debemos tener una nota mental aquí un poco Caótica. de muchos niños y niñas. Gritando y todo. Pues bueno, Bly, en resumen, lo que decía es cómo estás pensando y si puedes elevar lo que hoy diríamos tu nivel de vibración, efectivamente la realidad te acompañará. La persona que vive desde la queja, desde el victimismo, no atrae las mismas circunstancias que la persona que vive de una forma más amorosa, ¿no? Con emociones elevadas, alegría, entusiasmo, ¿no? Sí. Lo que pasa que yo lo que hago es poner muchos incisos en este discurso, porque evidentemente todos pasamos procesos de duelo, Ya. tenemos que aceptar la tristeza, ¿no? Sí. Como tú dices en tu libro, pues cultivar la autocompasión. Entonces, me gustan los matices, porque si no, estos discursos, y es lo que yo a veces critico, ¿no? Del tratamiento que damos a veces a estos discursos, quedan en titulares facilones. Ya. ¿Y tu fe es inquebrantable? Mi fe. La palabra fe yo no la utilizo en mi lenguaje. ¿O tu convicción? Confianza, ¿no? Yo Sí. lo que hago, sí, mi confianza en la vida sí que es Quebrantable. inquebrantable. Sí, sí. ¿No has tenido momentos de profunda duda? O por el contrario, justamente en esos momentos es cuando más estás aferrada a esa confianza. Hay una confianza profunda. Y no, esta confianza, bueno, la última vez que la perdí fue precisamente hace 15 años con esta crisis personal que tuve, sí. Pero esa confianza no la pierdo porque es una confianza en lo que soy y en lo que eres y en lo que somos. Y esa confianza es una evidencia para mí, no es una creencia, no es un anhelo, es sí, Lo sientes, lo tienes. es así, es como que la Tierra es redonda, ¿no? Ya. Es una confianza en algo que nos trasciende, que no perciben nuestros sentidos y ir viviendo desde ahí es progresivo. Pero tú vas viviendo desde ahí y cada vez lo que logras, como decíamos antes, es más paz interior, relativizar un poco, y no siempre, Ya. relativizar lo que sucede a nuestro alrededor, y la vida pierde su dramatismo. No hay tanto drama en general. Veo que no hay tanto drama. No se trata de la iluminación, yo no me iluminé de repente, ni me considero una persona iluminada, ni mucho menos, y tampoco sé si despierta, ni mucho menos, y de hecho yo me presento como un aprendiz del arte de vivir, pero aprendiz y ya está. Pero sí que vas viendo de manera progresiva que a medida que te vas reconectando a esta dimensión del ser, lo vives todo con más serenidad y con menos dramatismo. Sí. No te importan tanto cosas que antes te importaban mucho y te dejas llevar más. Yo en mi caso no tengo planes de acción, o sea, no sé exactamente qué voy a hacer el año que viene, y voy dejándome llevar por lo que las circunstancias, por lo que veo que necesita mi entorno o la gente a la que conozco.
mi pregunta es, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar, ¿no? Entonces es lo que voy haciendo desde mi ámbito. ¿Y esa fue la razón por la que lanzaste tu plataforma L'Art de Viure? Eso fue a partir de unos retiros, porque dejándome también llevar, yo no tenía previsto para nada del mundo hacer retiros presenciales, pero después de la pandemia, después del confinamiento estricto, había gente que me lo pedía para encontrarnos un fin de semana. Yo pensé, vendrán 30 personas, ¿no? Yeah. Porque, bueno, ¿quién quiere estar un fin de semana conmigo? Pues si yo no soy un maestro, ¿no? Sí. Y han pasado más de 500 personas. Wow. Y entonces muchas de estas personas pedían mantener el contacto y hacer más actividad a través del online, telemática, sobre estos temas. Sí. Y creé una comunidad que se reúne cada 2 semanas a través de Zoom. Sí. Y vamos profundizando en todos estos temas de un modo no presencial, pero bueno, como si lo fuera, porque con muchas personas ya nos conocemos. Hay otras que no, hay otras que han empezado por la comunidad telemática. Sí, así que si alguien quisiera aproximarse al mundo de Gaspar Hernández, los retiros sería una forma y luego también la plataforma L'Art de Viure, ¿no? Sí, la plataforma L'Art de Viure y sobre todo también los libros. O los libros, claro. Los obviamente. libros todos se encuentran en las librerías. Sí, y en castellano, entonces es un acceso fácil, porque además el libro, La libertad interior, se lee muy rápido y bueno. Gaspar, bueno, si queréis saber más sobre Gaspar, lo podéis encontrar en su web, bueno, en Catalunya Radio, en su programa L'Ofici de Viure y también en su web gaspar-hernandez.com, donde ahí estará toda la información de tus libros, la plataforma, etcétera. Pondré enlaces debajo de este vídeo. Y nada, muchísimas gracias. Lo hemos conseguido hacer una entrevista bajo el bombardeo. Es la primera vez, ¿eh? Es la primera vez que pasa, porque nosotros también rodamos la versión televisiva del programa. Sí. Y hacemos muchos, como sabes muy bien, porque tú saliste en una entrevista. Y nosotros en la televisión, claro, seguramente hubiésemos parado el rodaje, pero Laura puede con todo. Te vamos a atravesar este momento. No, muy bueno, la recordaré siempre, muy entrañable esta entrevista. ¿Soy yo? ¿Qué pasa? ¿Se oye bien? Bueno, pelotas no. Gritad lo que queráis, pero pelotas no. Tendremos un poco de vidilla.